Vivimos en tiempos asombrosos, y no precisamente porque tengamos teléfonos móviles o porque tenga yo un iPad en la mano, que hace solo 10 años hubiera sido pura ciencia ficción, sino que los tiempos asombrosos que vivimos es porque somos una panda de pesimistas. Estamos en una especie de neomilenarismo en el que todo es negativo, el presente es malo y el futuro será peor. Nos vienen a decir que somos muchos, demasiados, que hay demasiada gente en la Tierra, somos 7.500 millones exactamente a día de hoy, que el día de mañana seremos más, pero que seremos más pobres. Nos dicen también que, aparte de que la pobreza aumentará, y aumentará en todas las latitudes, en el tercer mundo, por supuesto, pero también en el primero, nos dicen que el planeta en el que viviremos será invivible, que el aire estará contaminado, que el agua no habrá quien la beba, que no podremos ir de un sitio a otro porque buena parte del planeta se habrá convertido en un desierto intransitable, que los océanos habrán aumentado de nivel. Venecia, como bien sabemos, debería estar bajo las aguas del Adriático desde hace 15 años y todavía sigue donde está. Lo mismo con Nueva York o con Ámsterdam. Pero bueno, siguen con la cantinela. Tenemos una especie de letanía desde la cosa de aproximadamente 30 años, quizá incluso alguno más desde los años 70, con esta historia. El último de los grandes miedos contemporáneos es el de la tecnología. Nos vienen a decir que nos está esclavizando, que nos esclaviza ahora y que nos va a esclavizar más en el futuro. ¿Cuántas veces habremos leído aquello de el día de mañana? Y cuando dicen el día de mañana es mañana mismo, tendremos un jefe que será un robot que nos apretará las tuercas. Y los robots apretando tuercas tienen que ser francamente buenos. Pues bien, todo esto que leemos un día sí y otro también en los periódicos, que nos lo dicen en las películas de cine, que nos lo dicen en documentales, que nos lo dicen por la radio a todas horas, todo eso es mentira. Yo me congratulo de informaros que no es así. Lo único cierto de toda la letanía es que somos más. Somos muchísimos más que hace 40 años. Muchísimos, pero muchísimos, muchísimos más que hace 200 años. Pero somos mucho más ricos. Somos tan ricos que a nuestros tatarabuelos, si pudiéramos traerles de vuelta aquí, no se lo terminarían de creer. Tenemos además un planeta mucho más verde, bastante más verde que hace 40, 50 o que hace 100 años. Controlamos mejor los ímpetus del planeta, los que son naturales, los que no se deben a nosotros, como los terremotos, las inundaciones. El terremoto más mortífero de la historia fue en el siglo XVI y la inundación más mortífera es del año 31, ambas en China, pero la anterior ya tenemos que irnos al siglo XIX. Las últimas, las inundaciones más famosas, incluida la del Índico, en comparación con la población total, han sido increíblemente más benignas con la especie de lo que fueron en el pasado. Y eso se debe, entre otras cosas, a que podemos prevenirlas, ya que si un volcán va a entrar en erupción, se evacúa a la gente. Esto en el año 1600 era directamente impensable. Y respecto a la tecnología, bueno, la tecnología nos está liberando, creo que esto no hace falta que se lo recuerde a nadie. El hecho de tener un teléfono móvil es magnífico, de tener GPS y de tener un montón de cosas que la mayor parte de ellas ni siquiera la vemos, la tecnología en gran parte es invisible, pero nos ha hecho más libres en todos los aspectos, por más que haya mucho tecnófobo por ahí suelto que dice que viviríamos mejor con un hacha de sílex en la mano. Bien, demostrar todo esto, porque lo que estoy diciendo son palabras gruesas, teniendo en cuenta que la letanía es persistente, y lo dicen en todas partes, y lo dice todo el mundo. De hecho, no decirlo es hasta de mal gusto. Esto se puede demostrar de manera muy sencilla. No hacen falta ni teorías ni conspiraciones, no hacen falta teorías de la conspiración, que es básicamente de lo que se valen los amigos de la letanía, los amigos, los pesimistas, los cenizos. La manera de refutar todo eso es con datos muy sencillos. He traído algunos datos que están a disposición de cualquiera. Están en Internet, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, en la UNESCO, en la ONU. No es que haya que tener un certificado especial para acceder a ellos. Del año 1800 al año 2018, es decir, los últimos 200 años, la población se ha multiplicado por 6, la esperanza de vida por 2 y el ingreso per cápita por 10. Podemos pensar que esto fue al principio, pero que en los últimos años es cuando la cosa ha ido a peor y se ha torcido. Pues no, de los años 50 a la actualidad, la población se ha multiplicado por 2, el ingreso por 3 y somos un tercio más ricos. A nivel global, en algunas partes del mundo, los datos son incluso mejores. ¿Esto ha afectado solo a los países del primer mundo? No. A los países pobres incluso les ha ido bastante mejor.
Un botsuanés, es decir, habitante de Botsuana, en Sudáfrica, gana, un botsuanés de hoy, del año 2018, gana más que un finlandés de los años 50. Y la mortalidad infantil en Nepal, actual, es la misma que había en Italia en los años 50, que no era una mortalidad infantil disparada. Esto podríamos pensar, y es lo que nos dicen, que es a costa del medio ambiente. Somos más y más ricos porque estamos devastando el planeta y depredándolo como si fuéramos ratas o chinches o cucarachas. Para nada. El medio ambiente está, no voy a decir mejor que nunca, pero no está en mala forma. De hecho, está mejor que hace 100 años, bastante mejor que hace 100 años. Mejor incluso que hace 40. La masa vegetal del planeta, la masa forestal del planeta, esto lo sabemos porque tenemos ojos electrónicos en el espacio que miden estas cosas. No es que haya ido un tío contando los árboles, los cuentan un montón de satélites. La masa forestal del planeta ha aumentado un 14% en los últimos 28 años, desde 1990 a esta parte. Si nos vamos a otros países, como España, ha aumentado un 33%. Buena parte de los que estamos aquí, si no la mayor, si no todos, estábamos vivos en el año 1990. ¿Sabemos cómo era el país? Pues bien, desde el año 1990 España es un tercio más verde. Hay países incluso que han aumentado más todavía. En este punto podríamos pensar que la cosa no ha sido talar los bosques, que a la vista está que no ha sido. Que quizá lo que hemos hecho es contaminar la atmósfera. Esto se dice bastante. El aire es irrespirable, nos morimos de asma, como si el asma no existiese antes. Bien, esto también es mentira. Ya sé que parece mentira decirlo ahora y es un poco provocador, pero si nos vamos a los datos fríos, vemos que desde 1970 a esta parte, a nivel global, las emisiones de dióxido de azufre, que es tremendamente dañino para nuestros pulmones, han disminuido, tengo el dato aquí, un 36% a nivel global. En Europa muchísimo más, en Estados Unidos muchísimo más. Y las de óxido de nitrógeno, que es esa cosa tan desagradable que echan los coches diésel, han disminuido, tengo el dato, un 62% a nivel global. ¿Esto por qué es? Pues porque los motores de explosión son cada vez más eficientes. Simplemente. Yo recuerdo, yo suelo ir en moto, voy siempre en moto por Madrid, voy por Madrid moto desde hace 25 años. Hasta hace no mucho, cuando uno paraba en un semáforo, evitaba ponerse detrás de un autobús, porque el autobús al meter primera y arrancar le ahumaba como un salmón. Bien, desde hace 10 años quizá, los autobuses dejaron de echar humo por filtros que le ponían, porque pasaban una serie de regulaciones, porque empezaron a ir con gas natural. Es decir, esos motores de explosión están empezando a ser sustituidos, por un lado, son menos contaminantes y, por otro, hay motores de gas o directamente motores eléctricos. Podríamos pensar que esa electricidad se genera con crudo, con petróleo quemado en otro lado. En eso cada vez menos, todavía queda algo. En todo el mundo, la electricidad generada a través de petróleo a día de hoy es solo el 4%. Esto es un dato que normalmente no se suele decir y tiende al 0%. En España, de hecho, ya es prácticamente el 0%, solo se quema fuel oil en algunas islas, en la península no. Pero lo más fabuloso de todo, lo más increíble, lo más milagroso, es lo largas que son nuestras vidas. La vida humana históricamente ha sido, aparte de dura, ha sido cortísima, o fue cortísima. La vida de nuestros antepasados fue extraordinariamente corta, más de lo que imaginamos. En 1920, los años 20, pensaban que jamás podríamos pasar de promedio de los 65 años de esperanza de vida, media. Siempre podría haber algún octogenario, pero lo normal es que la gente muriese antes de los 65. Bien, 65 años es la esperanza de vida media hoy en Sudán, que es uno de los países más pobres del mundo y con uno de los peores sistemas sanitarios del mundo. Si nos vamos a España, pues descubrimos que vivimos 82 años de promedio, que en Argentina viven 76, que en Perú viven 74 y que en Honduras, que es un país de Centroamérica muy pobre, uno de los más pobres del continente, tienen una esperanza de vida media de 72. ¿Ha sucedido algún milagro? No exactamente. No podemos, a la ciencia y a las mejoras en todos los campos, no se le puede considerar milagro. Pero lo mejor de esto no es que vivamos más años, que ya de por sí es algo que todos deseamos, sino que apenas mueren niños. En el año 1800, hace no tanto, en tiempos de Napoleón, el 45% de los niños en Europa morían antes de los 5 años. Todas las madres enterraban a algún niño. Era lo normal, era habitual. Los enterramientos infantiles, que hoy son una cosa muy extraña y nos encogen el corazón, a nuestros antepasados les parecía lo más normal. Bien, a nivel mundial, no en Europa, por supuesto, en Europa es prácticamente inexistente, a nivel mundial la mortalidad infantil, es decir, todos los niños que mueren antes de los 5 años, es del 4%. En todo el mundo, ¿eh?
Podríamos pensar, bueno, pero eso es porque en Europa mueren muy pocos, pero en el tercer mundo mueren muchos. En España, concretamente, es del 0,3%, es decir, está prácticamente erradicada. Pero si nos vamos a Ruanda, un país muy pobre en el centro de África, entre Tanzania y el Congo, nos encontramos con que allí es del 5%. Y en 1990, ayer por la tarde, como aquel que dice, era del 35%. En menos de 30 años, en el mismo corazón de África, en un lugar realmente machacado por las guerras, el hambre, las dictaduras, etcétera, han conseguido que la mortalidad infantil, que es probablemente uno de los mayores flagelos de nuestra especie, que los niños se mueran, han conseguido bajarla hasta su práctica extinción. Yo creo que eso es una gran noticia. Una noticia que, por cierto, no se suele dar ni por los informativos, ni contar en los periódicos, ni decirlo por la radio, ni nada por el estilo. Si cogemos las 4 necesidades básicas que tenemos todos, que son el alimento, el vestido, la vivienda y la energía, todas han bajado de precio en los últimos 30 años y directamente se han desplomado en los últimos 200. La luz es, francamente, ya sé que quizá os parecerá chocante decirlo, pero es tan barata que la tenemos encendida prácticamente todo el día, que estas cosas las iluminamos con electricidad. Lo mismo con la comida. Nuestro principal problema, no ya en Europa, incluso en el tercer mundo, es la obesidad. Pasa lo mismo con el vestido. La gente cambia de armario cada 2 años, gracias a los Zaras, los H&M y todas estas tiendas. Y así podríamos seguir con un montón de necesidades más que ya podríamos considerar secundarias. La pregunta, por lo tanto, que nos deberíamos hacer aquí es si somos más felices. Creo que la exposición que he hecho, habida cuenta de que solo tenía 15 minutos, es suficientemente ilustrativa. Si después de este progreso tan, entre comillas, milagroso, somos más felices. Los seres humanos podemos decir que vivimos con mayor felicidad. Bien, eso ya es una cuestión más filosófica que económica. La felicidad es subjetiva y los científicos más o menos han venido a demostrar que depende más de lo social que de lo material. Podemos nadar en oro, pero estar solos y ser tremendamente desdichados. Aquella serie mexicana de los años 80, de los ricos también lloran. Los pobres, por cierto, también lloran, pero lloran con más amargura porque no tienen con qué dar de comer al niño. Es decir, la pobreza no tiene absolutamente nada de digno, absolutamente nada. Con la pobreza todo lo que podemos hacer es acabar con ella. No se le debe nunca prestar culto ni nada por el estilo. Es decir, podemos fantasear todo lo que nos dé la gana, cosa que hacemos porque nos encanta darnos latigazos en la espalda. Los seres humanos estamos programados para desear, no para apreciar lo que tenemos, con que somos más desdichados, más pobres que nunca y vamos a ser más pobres en el futuro. Pero lo que es indudable, atándonos a los datos, incluso a la percepción nuestra de la realidad, de lo que vivimos cada día, tanto en nuestro país como en cualquier otro país que visitemos, especialmente si lo comparamos con el futuro, con el pasado, las comparaciones no se hacen entre la Suecia del día presente y la Ruanda del año 1950, se hacen entre la Ruanda actual y la Ruanda del año 50. Es decir, si hacemos la comparación adecuada de si vamos en la dirección correcta, de si estamos sobre los raíles que nos van a llevar donde todos queremos ir, que es a un mundo más próspero y, por lo tanto, más libre. La libertad solo se alcanza cuando hay prosperidad. No existe ningún caso de un país libre y pobre en el que se pase necesidad, porque la necesidad es el primer pasto de los tiranos. Allá donde un tirano otea necesidad, se echa en plancha. Y cuando llega, lo primero que fabrica es pobres. Lo hemos visto ahora en Venezuela, como un país que era relativamente próspero en Sudamérica, lo han convertido en lo más parecido a Haití o a una república africana, pero es que esto ha sucedido a lo largo y ancho de todo el mundo en los últimos 100 años. Bien, creo que es hora de que nos vayamos reconciliando, y esto está bien, con que vivimos en la edad de oro de la humanidad. Tal cual. Esto de la película Matrix, de hace 20 años, el momento máximo de la humanidad. Y una edad de oro que además vamos renovando con cada generación. La empezamos hará aproximadamente 200 años y cada generación somos más ricos, somos más sabios, tenemos acceso a muchísima más información, opinión y relaciones sociales de las que nuestros antepasados siquiera pudieron soñar
y mayor capacidad de experimentación, sensorial y no sensorial, que ninguna otra generación anterior a la nuestra. Yo creo que deberíamos alegrarnos por ello. Muchas gracias. Hola, este señor se llamaba Marshall Applewhite. Era el líder de una secta que se llamaba La Puerta del Cielo y el 22 de marzo de 1997 logró que todos sus adeptos, los 38 adeptos que vivían en una casa con él, se suicidaran para subir a la nave que venía oculta detrás del cometa Hale-Bopp que iba a acabar con la Tierra, y los únicos que se iban a salvar, por supuesto, eran los miembros de su secta. Los 38 se suicidaron, fueron encontrados poco después, el cometa Hale-Bopp pasó, se fue, un espectáculo bonito. Este hombre es Harold Camping. Harold Camping es un hombre, un pastor que tenía muchas estaciones de radio y que predijo el fin del mundo. El 6 de septiembre de 1994, el 29 de septiembre de 1994, el 2 de octubre de 1994, el 31 de marzo de 1995, el 21 de mayo de 2011, el 21 de octubre de 2011 y finalmente murió el 15 de diciembre de 2013 sin que se hubiera acabado el mundo. Cuando gente así predice el fin del mundo, algunos les creen y algunos entran en pánico. Todavía alguien se acordará cuando en 2012 cierta falsa profecía maya iba a hacer que se acabara el mundo y fue totalmente ridículo a nivel mundial, o en el año 2000, cuando el efecto 2000 iba a hacer que todos los ordenadores, computadoras y demás aparatos informáticos del universo se volvieran locos y los aviones se cayeran del cielo y los trenes se detuvieran y nuestros relojes dejaran de funcionar. Y no pasó nada. Cuando no se cumplen estas constantes profecías del fin del mundo que vivimos y que de las que somos conscientes, generalmente nos reímos de los que las hicieron. Nos causan gracia, desprecio, por supuesto, y un poco de furia. ¿Con qué derecho andas diciendo que se va a acabar el mundo si no lo sabías con certeza? Hombre, un anuncio así debe hacerse solamente cuando uno tiene datos. Pero este tipo de denigración no pasó con este señor. Este señor, entre 1968 y 1971, predijo que en poco tiempo cientos de millones de seres humanos morirían de hambre en condiciones aterradoras. Dijo que para el año 2000 Inglaterra dejaría de existir, que en 1985 habría un apocalipsis por hambre. Y si usted se da cuenta, nada de esto ocurrió, y sin embargo al señor se le sigue dando cierta respetabilidad, y a su mito se le da cierta respetabilidad. Este señor se llama Paul Ehrlich y en los años 60 visitó la ciudad de Delhi en la India y se horrorizó. Había mucha gente y a él le gustaban las cosas un poco menos tumultuarias. Y entonces se puso a pensar, cosa que siempre es bueno hacer si uno lo hace basándose en datos y hechos y no más o menos en que lo que se le va ocurriendo mientras pasea por la calle y se come un perrito caliente. El señor Ehrlich se asustó, se horrorizó, empezó a pensar y pensó como ocurrencia que lo que pasaba es que éramos demasiados en el planeta, que el planeta pronto estaría como Delhi, lleno de personas, todos hombro con hombro, apenas podríamos respirar, y esto iba a ser el apocalipsis poblacional. El exceso de población, la sobrepoblación, la explosión demográfica, la explosión de la natalidad, nombres recibió muchos, pero todo significaba exactamente lo mismo. Éramos demasiados seres humanos y había que reducir el número, había que dejar de crecer o íbamos a morir todos. Y ese mensaje de vamos a morir todos sigue teniendo la capacidad de atraer la atención de muchas personas, sobre todo de personas que no están dispuestas a preguntar, a ver, explícame bien de dónde sacas la idea de que vamos a morir todos. En 1968, Paul Ehrlich escribió su libro magno, que en realidad es un librito bastante delgado, que se llama The Population Bomb, la bomba demográfica, la bomba P, lo tradujeron al español con distintos nombres, pero todo decía exactamente lo mismo. Y en 1970, cuando ya era famoso, en el primer Día de la Tierra organizado por los primeros protoecologistas políticos,
hijos del hipismo estadounidense, dijo lo siguiente: en 10 años toda la vida animal importante del mar estará extinguida. Grandes áreas costeras tendrán que evacuarse debido a la peste de los pescados muertos. Cuando Paul Ehrlich decía esto, éramos 3.000 millones de seres humanos en este planeta, y Ehrlich y otros creían que no se podía permitir que naciera más gente o que tenían que morir más personas. La idea para equilibrar el asunto era: matamos más gente y nace menos gente, y entonces los que sobrevivamos, porque por alguna causa siempre los que cuentan esto son de los que van a sobrevivir. Los que sobrevivamos no tendremos tantos problemas. Ehrlich llegó a apoyar la idea de otros dos profetas del desastre, William y Paul Paddock, quienes afirmaron que había que hacer un triage con la India. Es decir, el triage es cuando en una situación de desastre colectivo decides atender primero a los que pueden sobrevivir, y a los que es muy probable que no sobrevivan no los atiendes primero, porque lo que estás haciendo es condenar a los dos. Es una labor dificilísima en el manejo médico de los grandes desastres, por ejemplo, choques de trenes, derrumbes, terremotos, etc. Y lo que decían los Paddock era que había que hacer un triage al mundo. El dinero, el apoyo, la comida que se estaba mandando a la India y a Egipto eran un desperdicio, eran tirar el dinero y eran tirar la comida. Lo que había que hacer era dejar que murieran de hambre. Y Paul Ehrlich en 1971 expresó que sí, había que asumir una solución más o menos como la que proponían los Paddock para acabar con la gran amenaza de la terrible sobrepoblación que se nos veía. Era mejor que los hindustanos murieran por millones, y incluso llegó a proponer Paul Ehrlich: se podrían poner sustancias en el suministro de agua potable de las ciudades para reducir la fertilidad de los ciudadanos y evitar que nazcan hijos. Ehrlich se hizo brutalmente famoso a fines de los años 60 y principios de los años 70. Solo en el programa de Johnny Carson, el The Tonight Show, que era visto por millones de personas, apareció más de 20 veces. Curiosamente, en el programa de Johnny Carson fue donde se desenmascaró a Uri Geller con la ayuda de James Randi. Pero al parecer los productores y el propio Johnny Carson pensaban que el escepticismo estaba muy bien aplicárselo a un tipo que decía que podía doblar cucharas con la mente, pero no a un tipo que decía que se iba a acabar el mundo. Y no se le aplicó ningún escepticismo, no se puso nunca en duda lo que afirmaba Paul Ehrlich. Lo malo es que este biólogo, porque sus credenciales fundamentales es que era biólogo y por lo tanto era científico y por lo tanto sabía de lo que hablaba, Paul Ehrlich era especialista en mariposas. Por cierto, especialidad en la que sigue trabajando. Él no se pasó a los estudios de población, no se pasó a estudiar demografía, no se pasó a estudiar alimentación, agricultura, agronomía, nada. Él ha seguido estudiando mariposas y era lo que hacía cuando se hizo enormemente rico anunciando que se acababa el mundo. Pero Paul Ehrlich decía lo que querían que se dijera los neoprimitivistas que ya surgían en aquel momento. La civilización, el progreso, los avances, lo que está permitiendo una vida mejor para los seres humanos también nos está matando. La gente ya no se muere como antes, ya no hay plagas, ya no hay desastres horribles, y entonces estamos siendo demasiados, y sobre todo, fíjese usted qué curioso, son demasiados los pobres, y a aquellos cuya población hay que controlar es a los pobres, no a los de la Cámara de los Lores en Inglaterra o a los del Partido Republicano en Estados Unidos, sino a los pobres, a los trabajadores. Las consecuencias precisamente de esta forma de pensar, del miedo que se levantó y que recogieron con alegría muchísimos, tanto a izquierda como a derecha, las consecuencias fueron aterradoras. En la India hubo literalmente millones de esterilizaciones forzadas o coaccionadas para que las mujeres dejaran de tener hijos, porque la India parecía ser la bomba poblacional más aterradora que había en el momento. China decidió implantar la política del hijo único, que no sirvió en realidad para nada, pero era enormemente restrictiva. Cuando tú tenías un segundo embarazo y la gente se daba cuenta y te denunciaba que tenías un segundo embarazo, las mujeres eran obligadas a abortar. Esa política pretendía controlar la bomba poblacional china. Es una política que ahora, por estos tiempos, por estos últimos meses, se ha echado para atrás al darse cuenta en China de que eso no era realmente el problema. Pero el mito de la sobrepoblación sigue existiendo. El mito del exceso demográfico, que lo utilizan con enorme alegría además las ultraderechas. Donald Trump ha dicho que Estados Unidos está lleno, que ya no pueden recibir a más gente y por eso se niega a recibir más inmigrantes. Estados Unidos, comparado
con Europa en cuanto a población por kilómetro cuadrado está vacío, como lo está sobre todo Canadá, que está prácticamente deshabitado. Para quienes conocimos América, y no hablo de Estados Unidos, hablo de México como un país norte centroamericano, llegar a Europa por primera vez era un shock, porque decías tú, hay demasiada gente. En los pueblos las casas no son de 1 o 2 pisos, hacen edificios en los pueblos porque no hay suficiente tierra para mucha gente. Es curioso que, sin embargo, gente como Donald Trump diga que Estados Unidos está lleno. Y las ultraderechas, por cierto, en Europa dicen que los inmigrantes que vienen, como van a seguir teniendo hijos y cada generación va a tener 7 u 8 hijos, van a superar entonces poblacionalmente a los actuales europeos, que ellos creen que son muy importantes, y se alterará la realidad demográfica de Europa, cosa que tampoco va a pasar, y vamos a ver por qué. El hecho real es que no pasó nada de lo que advertía Paul Ehrlich ocurrió. La pregunta es ¿por qué? Y las respuestas son varias cosas. La primera, y probablemente una de las más importantes, es la revolución verde, la renovación de la agricultura, que hasta ese momento se había manejado siempre con los criterios y los conocimientos tradicionales. Sin embargo, ante el riesgo de las hambrunas, hubo todo un movimiento para aplicar el conocimiento científico a la agricultura, y este trabajo lo encabezó uno de los mejores seres humanos que jamás han existido, que se llama Norman Borlaug, y que trabajó sobre todo en México para crear a través, porque no había manipulación genética directa, a través de la hibridación, crear nuevos semillas para tener cereales que fueran mucho más productivos y mucho más resistentes a las inclemencias del tiempo, porque la India, por ejemplo, depende para su agricultura todavía del monzón, de las lluvias monzónicas, y si son muy fuertes o muy escasas, la agricultura sufre. Entre los años 50 y 60, Norman Borlaug desarrolló una serie de nuevas cepas que permitieron alimentar a la gente que estaba en riesgo de sufrir hambre. La India y Pakistán, por ejemplo, duplicaron su producción de trigo entre 1965 y 1970, precisamente mientras Paul Ehrlich estaba anunciando el desastre poblacional y el hambre para todos. Y lo que empezó a haber fue alimentos para todos. Hay gente que cree todavía, piensa en la India y piensa en niños con hambre y piensa en grandes hambrunas donde se mueren millones de personas. La última hambruna en la India fue en 1943, pero desde entonces, las hambrunas no son producto de los problemas de agricultura, son problemas de malos gobiernos y sobre todo son problemas de lugares en guerra donde no puede llegar la ayuda internacional, que está perfectamente manejada, que está perfectamente estudiada con protocolos clarísimos para atender los casos de hambrunas. Yemen y Sudán del Sur son los 2 casos recientes de hambrunas que tenemos por motivos bélicos y políticos, no porque no haya comida para todos. Hoy somos 7.700 millones de personas. Cuando Ehrlich levantó la voz de alarma, éramos 3.000 millones, es decir, hemos más que duplicado aquel número. Sin embargo, hay menos hambre en el mundo, y de hecho hay menos pobreza extrema en el mundo que entonces, tanto en proporción, tanto en porcentajes, como en números absolutos. El ejemplo es este. En 1992 éramos 5.460 millones de seres humanos y el 18,6% sufría problemas de desnutrición, es decir, 1.015 millones de seres humanos. En 2014, con una población de 7.271 millones, el 10,9% sufría problemas de desnutrición, es decir, 792 millones, más de 200 millones menos que en 1992. En 1968, Paul Ehrlich decía que la India no soportaría otros 200 millones de personas, no los podría alimentar. En aquel entonces la India tenía 530 millones, es decir, Ehrlich calculaba que al llegar a 730 aquello estallaría. Actualmente la India son 1.400 millones de habitantes. ¿Cuál era la lógica? La lógica simplona, la lógica desinformada, la lógica escasa de datos que utilizaba Paul Ehrlich y todos los que anunciaban el desastre mundial de la sobrepoblación.
Básicamente se resume en lo siguiente. Un planeta finito tiene recursos finitos y por lo tanto no puede sostener un crecimiento poblacional infinito. Suena lógico, ¿no? Suena tremendamente lógico. No podemos, no, es imposible que un planeta con recursos finitos, por más que los multipliques y por más que hagas mayor productividad en los campos y demás, no puede soportar un crecimiento infinito de la población. Sí. Y es exactamente lo mismo que en su momento dijo el antecesor directo de Paul Ehrlich y de todos los profetas del desastre, que fue el señor Thomas Malthus. Thomas Malthus, que vivió de 1766 a 1834, fue el primero que dijo que la población crecía exponencialmente y los alimentos solo crecían aritméticamente, y dijo la gran frase: vamos a morir todos y por lo tanto lo que tenemos que hacer es matar pobres. Y eso es lo que proponía Malthus. Malthus era un personaje absolutamente despreciable que tiene cierta credibilidad por parte de ciertos grupos con intereses políticos, pero era asqueroso. El tipo decía que la gravedad no existía. El tipo aseguraba que la pobreza, la miseria, la desesperación eran consustanciales al ser humano, que francamente era perder el tiempo, tratar de impedir el sufrimiento, la miseria, la indigencia. Por el contrario, decía él, para evitarnos el problema de la sobrepoblación, en vez de enseñarles a los pobres a ser limpios, lo que tenemos que hacer es hacinarlos, provocar suciedad y, en sus propias palabras, cortejar el regreso de la peste negra para que murieran los pobres y los ricos, como Thomas Robert Malthus, pudieran seguir viviendo muy contentos. Él también se propuso reprobar a aquellos que trataban de encontrar curas para enfermedades propias de los pobres, porque estaban haciéndole un daño a la humanidad al multiplicar a esta tremenda cantidad de pobres que iban a acabarse comiendo toda la comida del universo. ¿Cuál es el error de esta lógica? ¿Cuál es el error de esta lógica que suena razonable? Planeta finito, recursos finitos, no puede haber un crecimiento infinito. Claro que no puede haber un crecimiento infinito, pero ¿quién dijo que el crecimiento iba a ser infinito? Es decir, esta presuposición de que como se ha crecido a cierta velocidad esto va a seguir ocurriendo para siempre es absolutamente injustificada. Segundo, que los recursos finitos, hay muchos que son reciclables, hay otros cuya utilidad cambia. Yo suelo comentar, se quemaban grandes cantidades de bosques en las cocinas y en las fábricas para hacer vapor en los inicios de la Revolución Industrial. Los bosques estaban en riesgo, había una sobreexplotación forestal en Europa absolutamente terrible. Y uno podría haber dicho, es que si seguimos así, nos vamos a quedar sin bosques. Pero no nos quedamos sin bosques. Se encontró otra cosa que quemar, que era carbón y luego petróleo. Es decir, el uso de lo que se hace de unos recursos hoy en día no es un predictor fiable de cómo se van a usar esos recursos el día de mañana. Porque creamos nuevos recursos, porque creamos nuevos satisfactores, porque muchas veces la solución no implica paliar el problema, sino cambiarlo. Yo recuerdo mucho aquel caso de la persona que quería disolver la tinta del periódico para reutilizar el periódico, pero la tinta del periódico era tremendamente difícil de disolver y pasó mucho tiempo en su laboratorio tratando de encontrar una sustancia que disolviera la tinta que se usaba para el periódico, hasta que se le ocurrió una solución mucho mejor. Diseñó una tinta para periódico igualmente buena, igualmente barata, igualmente conveniente, que representaba las mismas ventajas y ninguna desventaja adicional para los impresores, pero que además sí podía disolverse. Entonces cambió el problema y entonces le pudo aplicar su solución. Y eso lo hemos hecho en muchísimos casos. Pero la población no tiene por qué crecer infinitamente. De hecho, lo que ha pasado es que la tasa de crecimiento de la población está disminuyendo. Y está disminuyendo no por las políticas chinas, no por la esterilización de mujeres indostanas, sino porque cuando combatimos la pobreza, la gente tiene menos hijos. La abundancia, la esperanza, la posibilidad de un futuro mejor, el que ya no haya mortandad infantil, porque antes la gente tenía muchos hijos porque se iban a morir varios, y para que algunos le vivieran, como se decía, todavía en mi época me decían,
A mí me decían de mi abuela, tuvo 12 hijos y tuvo mucha suerte porque le vivieron 11, mientras que a su hermana de 7 solo le vivieron 2. Porque los niños muertos eran lo normal. Porque los niños se necesitaban para el campo, porque necesitabas mano de obra gratis o lo más barata posible en el campo, porque los pobres labriegos con sus pequeñas parcelas no se podían permitir el contratar jornaleros. Sus hijos eran la mano de obra que iban a necesitar en los campos. Y porque a los hijos además ahora se les puede educar. Ahora existen conceptos como la educación pública o la sanidad universal que te permiten que los niños no mueran, pero que los niños además puedan educarse y tener un futuro. Y que los hijos de los obreros no estén condenados a ser obreros, sino que puedan ser ingenieros o abogados o programadores de videojuegos o productores de vídeos de YouTube como yo, que soy hijo de una dependiente de tienda y de un agente viajero. Y mi destino, francamente, era estar detrás de un mostrador el resto de mi vida, pero no fue necesario porque tuve la oportunidad de educarme. Y hoy los hombres y mujeres cuyos hijos pueden ir a la escuela no están teniendo 7 y 11 hijos, sino están teniendo 3, 2 o 1. Las expectativas son que la población se estabilice entre 9 y 11 mil millones de seres humanos. Si eso se consigue, podemos planificar recursos para entre 9 y 11 mil millones de seres humanos. Es decir, no hay un crecimiento infinito de la población como temían Paul Ehrlich, como temían Thomas Malthus y como temen todos los que siguen alimentando el mito de la sobrepoblación. Hay un problema con lo que estoy diciendo. Sobre los otros motivos, cómo se ha ido desarrollando el hecho de que tenemos una disminución en la pobreza extrema, tenemos una disminución en el hambre y una disminución en la tasa de la natalidad, lo puede usted aprender ampliamente en libros como Factfulness de Hans Rosling o en los libros de Steven Pinker o en el sitio web Our World in Data, Nuestro Mundo en Datos, que les recomiendo vivamente. Pero tenemos un problema. Cuando alguien dice que las cosas no están tan mal como dicen los agoreros del desastre, los profetas de la ruina, los que avisan que vamos a morir todos, son unos optimistas, son unos irresponsables, son gente que está diciendo, claro, ya está todo resuelto, claro. Eso es, el Pinker ese que es un optimista delirante que dice que no hay problemas en el mundo, ya se resolvió. Nadie ha dicho eso. Y quien lo interprete así lo está interpretando de muy mala fe. Los problemas son reales, los problemas son muchos. Existe mucha pobreza, existe hambre. El hecho de que no se haya seguido multiplicando solo demuestra que quienes advirtieron que el mundo se iba a acabar y que íbamos a morir todos estaban equivocados, pero no ha resuelto del todo el problema. Sigue habiendo pobreza, las mujeres siguen viviendo situaciones aterradoras en muchísimos países, las personas con diversidad sexual siguen viviendo situaciones aterradoras en muchos países, el racismo es terrible en muchos países, las injusticias, la opresión, la esclavitud sigue existiendo en países africanos y de Medio Oriente y de Oriente, y tenemos que preocuparnos por ello, y la violencia sigue presentándose en enormes cantidades y en situaciones aterradoras en países enteros destruidos por las drogas y destruidos por la violencia, las pandillas en El Salvador, por poner un ejemplo, etcétera, etcétera. Las enseñanzas son que las cosas se pueden solucionar y que se solucionan con el conocimiento y se solucionan con la ciencia, con la aplicación correcta de la tecnología. Se logran con más conocimientos, no con menos. ¿Qué ha ocurrido en el pasado? Se han resuelto problemas y hemos tenido una vida más larga para la gran mayoría de los seres humanos, una vida más digna para muchísimos seres humanos, una vida de mayor calidad para muchísimos seres humanos, una vida con esperanzas de las que la gran mayoría de los seres humanos no tuvieron nunca hasta probablemente el siglo XIX o el siglo XX. La esperanza no existía más que en la otra vida. Por lo tanto, si mirando hacia atrás lo que hemos tenido es una mejoría paulatina, siempre insuficiente, siempre desesperante, siempre angustiosa, siempre escasa, pero una mejoría continua y constante de la vida del ser humano. Si no se puede hacer, vale la pena intentarlo. Y para intentarlo hay que hacer cosas. No
Basta protestar, no basta escribir un libro diciendo que las cosas están mal, no basta la pancarta, no basta la consigna, no basta el grito, no basta hacer lo que hace Greenpeace, que es prestar testimonio de que las cosas están mal. Muchas gracias, ya nos dimos cuenta. Pero lo que hay que hacer es resolverlo, y ni un céntimo, ni de Greenpeace, ni de Ecologistas en Acción, ni de ninguno de estos grupos se dedica a la búsqueda de soluciones que permitan cambiar la realidad para mejorarla. El otro día veía yo una curiosísima botella hecha con material de algas que se mantiene su forma mientras está húmeda, es decir, mientras contiene agua, pero cuando pierde el agua se deshidrata, se reduce y se disgrega y puede ser reciclada. Antes que decirle a la gente deja de usar plásticos porque es malo, deja de usar pajitas para beber, o popotes, o como le digan, tubitos, como le digan en su pueblo, para beber, porque con eso salvarás al planeta. Lo que necesitamos es gente que cambie el problema de los plásticos, que dé soluciones que permitan que todas las ventajas que le encontramos en los plásticos las tengamos de otro modo, sin los daños que provocan los plásticos. Cambiar la realidad para mejorarla. Sí lo podemos hacer, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, pero no con los agoreros del desastre. Si usted todavía tiene la tentación de creer que la sobrepoblación es el gran enemigo, le invito a que se dé una vuelta por Europa o por Japón, donde el problema es que no hay suficientes niños, donde el problema es el envejecimiento de la población, donde el problema es quién va a pagar las cuotas de la seguridad social para cubrirle la pensión a gente ya de mi edad. Yo, porque no me pienso jubilar jamás, porque soy feliz haciendo todo lo que hago, pero ¿cómo se van a pagar las pensiones de estas personas que hoy viven muchos más años con mucha más calidad de vida gracias a los avances que hemos tenido? El problema no es la sobrepoblación. Y ese problema, mal leído, trajo uno de los mitos perdurables, más dañinos, que todavía algunos sostienen, y no siempre de buena fe. ¿No cree usted?